Bueno, ahí arrancamos. Buenas tardes en realidad a todos, con algunos ya nos habíamos saludado. Les quiero comentar, vamos a manejar las mismas modalidades de siempre. Les voy a pedir que silencien los micrófonos, aquellos que no vayan a hablar por ahora. Y como temas hoy del instituto teníamos para tratar en la reunión, por un lado, todo el régimen de autónomos, la evolución normativa, los órganos, bueno, algunas cuestiones comparativas entre autónomos, monotributo y demás, que la iban a desarrollar el doctor Foltrán y el doctor Cristian Gaspani. Y después teníamos dos temas más, que era un poco comentar cómo iban las reuniones en cuanto a los reclamos nuestros que estábamos realizando en Colproba y en FACA, en los dos lugares, y hacer un comentario con respecto al congreso que se va a realizar, el primer congreso virtual que lo organiza la ADAP. No sé si quieren que hagamos todas las parroquiales primero y después lo dejamos a los expositores tranquilos, y que desarrollen en extenso todo lo que quieran, o cómo prefieren, y en ese caso alteramos un poquito el orden del día. ¿Qué les parece? Lo que vos decidas, Karina. Arrancá con las parroquiales si querés. No hay problema. Bueno, vamos así, después los dejamos hablar directamente más tranquilos a ustedes, si les parece. Primero me gustaría que Marcelo comente el tema del Congreso, a ver si alguien está interesado, se puede inscribir, cómo son las condiciones, el temario, los expositores, tenía todos esos datos. Marcelo, desmutate. Ahí está. Perfecto, gracias Karina, buenas noches a todos los colegas y colegas. La situación con respecto al Congreso, que en realidad es el primer Congreso virtual que se va a hacer en este caso, hay en nuestra página de Facebook, una colega me pidió información y yo como pude a las corridas subí, porque mañana sería el último día de que se pueda hacer la inscripción. Ya se cerraría y prácticamente no sé si por alguna excepción puede haber alguna chance de inscribirse. Así que en la página de Facebook puse cuáles son los valores, la forma de inscribirse, hay que llenar un formulario desde la página de la DAP, es muy sencillo, la inscripción, y mañana sería el último día de pago. Y también subí todo el cronograma de los 3 días, cuáles van a ser los disertantes y el temario. Así que toda la información completa la subí hace minutos a la página para responderle a una de las colegas que pedía la misma información. Así que creo que es una oportunidad, no dejen de aprovecharla, porque realmente tener la calidad de los buenos expositores, no me incluyo, los buenos expositores que se traen a los congresos y tener la posibilidad de tenerlo al alcance de la mano, no hay que viajar, no hay que gastar pasajes, hotel y demás, realmente es una oportunidad para los fines del crecimiento profesional. Así que aquellos que realmente lo hagan, no pierdan esta oportunidad. Realmente hoy con la virtualidad tenemos muchísima información al alcance de la mano, así que los invito a que justamente no dejen de participar. No sé si alguien tiene alguna pregunta muy puntual, pero esa es en general lo que les puedo comentar. Bien, en ese sentido es una ventaja, sí, porque ahora desde la computadora de nuestra casa podemos escuchar a grandes expositores, que en otros momentos tenemos que trasladarnos, generan otros gastos, también generan otras amistades y otras cuestiones que acá se pierden. Pero bueno, repasá si querés, claro, los días y... Los días 13, 14 y 15 es martes, miércoles y jueves de la semana próxima. Así que ya estamos encima de la fecha. Y no se olviden que aquellos que decidan, se inscriben mañana llenando el formulario de la página de ADAP, hacen una transferencia bancaria y ya están inscriptos. Es muy sencillo. Bien, ahí están los datos de la cuenta donde tienen que hacerlo. Lo dejé todo en Facebook, salvo que alguien no esté en la página,
tal vez pueda subir algo, voy a intentar subir algo acá al chat. Bueno, no sé si a alguien le queda alguna duda con respecto a esto, quiere aclarar alguna consulta. Si no, seguimos. Marcelo, ya que tenés el micrófono habilitado, ¿por qué no comentas también las reuniones de FACA? Bueno, veníamos reuniéndonos cada 15 días, es más, este viernes hay ya previsto una nueva reunión. En realidad, más o menos, había bastantes cuestiones que ya se habían resuelto. En realidad, lo más preocupante eran el tema de los turnos, que mágicamente hubo una apertura, por lo menos en lo presencial, hubo una apertura interesante. Ya tenemos una nueva UDAI, que es la Independencia, que es una boca más de emisión de turnos. Así que eso más o menos está casi ahí resuelto. El tema más preocupante era que no había turnos, y no sé, hoy no me fijé, no sé si ya habilitaron el software de turnos, porque el lunes la resolución 351 habilitó técnicamente de que van a otorgar los turnos, por lo menos para poder ingresar los expedientes. Después el tema de... La CRTI, te estás refiriendo a la CRTI. De la Junta Médica, bueno, eso estaría pendiente según la posibilidad. Y este viernes hay una invitación por parte de la presidenta de la comisión, Elsa Rodríguez Romero, a Frega, al presidente de la comisión de Colproba. Así que van a hacer un comentario de lo sucedido de la reunión que hubo a la tarde del día lunes, después de la emisión de la resolución 351. Que en realidad, lo que aparente, bueno, vos, Cari, se lo puedes contar vos, porque estuviste en esa reunión, ¿no? De las propuestas que quieren hacer, por lo menos para que ANSES trate de hacerlas. Pero por lo pronto, lo que puedo contarles es que este viernes nos reuniríamos con Frega, por supuesto con Elsa Romero, y estaríamos debatiendo lo que sucedió, más alguna propuesta tal vez nueva que pueda surgir en la misma reunión. Eso es lo que tengo para comentarles. Tampoco sé si desde Colproba recibieron, no sé si vos, Cari, tenés alguna noticia de la carta de documento que se envió a Si las contestaron. Bien. No, bien, no. bien, bien, bueno. No. No hubo contestación. Bueno, en Colproba, los mismos temas que se están tratando en FACA se están trabajando paralelamente en Colproba. La reunión que refiere Marcelo del lunes es una reunión con el director de la Superintendencia de Riesgos, que la organizó una colega que es de Lomas de Zamora, la doctora Karina Van Straat. Logró generar esa reunión. Iba a participar el doctor Frega, que es el presidente de Colproba, y la iban a invitar también a la doctora Elsa Rodríguez Romero. Más que nada para tratar el inconveniente del tema de los inicios de RTI, que estaba eso frenado. Justo esa mañana fue cuando salió la resolución de que se iban a poder iniciar ese tipo de trámites, pero que iban a quedar pendientes el tema de la comisión médica. ¿Qué se resolvió esa reunión? Después, en realidad, no tuvimos comentarios, no sabemos bien qué pasó. En estos días va a haber una reunión también de Colproba, y otras cuestiones que se fueron tratando, bueno, la queja de los turnos, que fue en todo el país, y también esas quejas fueron elevadas. Yo no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver en el canal, creo que es en América TV, en un programa que está como comentarista el colega, no me acuerdo cómo se llama. Trócoli, Karina. Sí, no me acordaba. Y estuvo Frega los últimos 3 sábados, está participando también el doctor Frega, y están analizando y están, digamos, haciendo bastante batalla con relación a todas las quejas que estamos teniendo. Las cartas documentos que fueron enviadas, tanto desde el Colegio de Abogados de acá como de Colproba, hasta ahora no han tenido respuesta por lo pronto. Así que bueno, vamos a seguir a la espera de todas estas situaciones, y siempre tratando de hacer las gestiones necesarias para poder defender el ejercicio profesional, ¿no? Que es a lo que nosotros tratamos de llegar. De poder seguir ejerciendo libremente y tranquilos nuestra profesión.
Así que básicamente para resumirles es eso. Yo cuando les hago algún comentario, a veces a través del grupo de WhatsApp que hay grande de todo el instituto, los otros días, por ejemplo, se estaba haciendo un relevamiento que yo pregunté que me dieran información cómo veían el tema de los turnos, porque se estaba haciendo un relevamiento en la provincia para elevar ese informe. Con respecto a lo que Marcelo decía, hoy yo me fijé y turnos para RTI no estaban habilitados. Así que no sé cuándo se implementarán a través de la plataforma de ANSES o qué tiempo durará para poder hacer ese procedimiento. Cari, lo que comentó Elsa, ya que Frega no lo hizo en Colproba, aparentemente una de las propuestas, eso lo voy a saber bien el viernes, es cuando se logre, porque vos lo acabás de confirmar, se logre iniciar normalmente un turno de RTI, a pesar de que tengo conocimiento que en algunas partes, no sé si será bajo algún turno excepcional, que están ingresando RTI, no sé de qué manera, porque nadie lo dice. Sí dicen que lo iniciaron, pero no dicen cómo. Sí. Lo que se propuso es que ante la dificultad de poder hacer ir a la comisión de manera presencial, que el dictamen lo hagan con la documental que se presente. Es decir, que se digitalice, se presente la documental y resuelvan en función de esa documental, y porque en realidad muy poco es lo que los médicos toman en conocimiento del paciente, así que esa era una de las propuestas, así que no sé en qué quedará, Cari, ya nos enteraremos con el transcurso de los días. Bien, sí, seguramente, porque también para casos de temas laborales, en algunos casos se estaban haciendo audiencias a través virtuales. Entonces, bueno, por ahí esa puede ser otra solución también. Pero vamos a ver cómo se instrumenta. En principio, en ANSES, si bien es cierto lo que vos decís, que hay muchos colegas que han puesto, que iniciaron RTI, se entiende que han pedido turnos de otra manera, no de RTI porque no está cargada en la plataforma, así, y se los han tomado. Pero hasta la semana pasada, sin esta resolución, directamente no lo tomaban, viéndolo como lo pidas. Así que bueno, vamos a ver cómo se va implementando y se va instrumentando esto para poder llevar adelante. Bueno, pasados todos los parroquiales y un poco los comentarios de todas las situaciones, de todas maneras les digo a todos, ante cualquier inconveniente que tengan en cualquier UDAI, no duden en consultarnos, en hablarnos para hacer y elevar las quejas, porque estamos no te digo en un pie de guerra, pero sí atentos todos. Hemos tenido situaciones, como saben, de algunos colegas que les faltaron el respeto, fueron maltratados y demás, y por eso comenzaron a aparecer las cartas documento y todo las cuestiones de las quejas. Pasó acá en Mar del Plata y pasó en otras localidades de la provincia también, entonces bueno, la idea es entre todos unirnos y no permitir estas situaciones, por eso estemos alerta con eso y ante cualquier situación no dudemos en comentarlo y ponerlo en conocimiento y hacer las denuncias que tengamos que hacer. ¿Bien? El colegio, Cari, vos sabés que está totalmente predispuesto para acompañarnos en esto, así que... Sí, porque se han comunicado con nosotros, de hecho ellos mandaron las cartas documento, también con Colproba, todos en comunicación, pero ante la mínima situación, ante la alerta que tengamos de alguna situación que no sea lo que corresponde cuando vamos a presentar un trámite o con el cliente o lo que fuera, por eso digo, no solamente pedir el libro de quejas en la UDAI, dejar asentada la situación, hacer las denuncias en el colegio, a través del instituto, vamos a ponernos un poco duros con eso porque si no, nos van a pasar por arriba. Bien, bueno, ahora vamos, no sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto de esto, y si no, vamos a la frutilla del postre del día. Bueno, hoy teníamos, gracias a la generosidad, y siempre lo recalco esto porque no
no es mucha la gente que se ofrece para preparar algún tema, conversarlo y compartirlos entre todos. Hoy los generosos en este caso son el doctor David Fox-Larán y el doctor Cristian Gaspani. Les voy a hacer un breve, no presentación, porque ni yo soy presentadora ni nada de eso, pero más o menos son colegas nuestros, amigos, son integrantes del instituto nuestro. En el caso de David, además de ser profesor, es docente hace unos cuantos años, más de 10 años, en la Universidad FASTA de Derecho Administrativo, ha hecho diferentes posgrados en la Seguridad Social. En el caso de Cristian también, los posgrados de David de la UCA, Cristian, el que hicimos en la Universidad Nacional de Mar del Plata, también es integrante de nuestro instituto. Yo estoy hablando rápido porque parece que me corren acá los minutos, pero bueno. Así que yo les quiero dar la bienvenida. Ellos van a tratar el tema de régimen de autónomo, monotributistas, y bueno, todo lo que ello conlleva. Tienen un PowerPoint también preparado, así que chicos, les doy la palabra, ustedes organicen como ustedes dispongan. Si arranca David, lo veo moviendo la boca, habilitate el micrófono. Sí, arranca David. Bien, acá estoy. Bueno, ¿estoy ya para arrancar? ¿Estamos? Bien. Antes que nada, agradecimiento al colegio que nos da esta oportunidad de esta charla, y a las autoridades del instituto, por supuesto, Karina, Marcelo. No quiero nombrar a todos, pero bueno, a Pablito también, por supuesto. Bueno, ¿por dónde empezamos? Esto se disparó a través de una serie de consultas que se hizo en el grupo de WhatsApp con respecto a lo que es autónomos y monotributo. Y bueno, se dio la oportunidad de hacer esta charla, medio como que me obligaron, no estoy acá de... y bueno, yo me voy a encargar de la parte de autónomos y Cristian de la parte de monotributo. En realidad el disparador fue el tema de reajuste. El tema de reajuste de autónomos y el reajuste de monotributo. El tema es que cuando me pongo a preparar el tema de reajuste, me pareció conveniente empezar a hablar, dar un pantallazo, un repaso de lo que estamos hablando de autónomos, porque si no voy a hablar de reajuste de autónomos y voy a hablar de reajuste de algo que no se sabe, quizá. Muchos colegas quizás sí tienen el conocimiento, pero otros no. Entonces me tomé el atrevimiento de hacer un Power, que lo hice hoy a las corridas porque estuve en un percance con la computadora, con material que tenía a la mano, y vamos a hacer un repaso de lo que es autónomos desde su comienzo. Yo voy a abrir un Power, espero que haga bien las cosas para compartir la pantalla. Un segundito. Me puedes interrumpir, Cristian, o Karina, no hay problema. Vos decime si necesitas muchas ayudas técnicas desde acá, no sé, pero... ¿Se ve ahí? ¿Se ve la pantalla? ¿El Power? No. ¿No? No. Ah, andá a la flecha verde. Sí. ¿Pongo ahí? ¿Te acordás? Sí. Ok. ¿Ahora? Ahí. De ahí. Ahí ¿Sí? está. Bien. Perfecto. ¿Ahora sí? Bien. Bueno, lo primero que tenemos que, para empezar el trabajo, lo primero que tenemos que decir es dar una definición de qué es trabajador autónomo. Puse dos definiciones. Una es la que hace la Sala 2 de la Cámara de Seguridad Social, en un fallo que vamos a ver más adelante cuando tratemos el tema de reajuste, que es el fallo Feilenbogen-Indy. Y me gustó mucho lo que escribió en su momento el maestro Roberto Wasner en su manual, que define, para que haya algo que me está molestando acá. Define al trabajador autónomo como el que ejerce su actividad sin sujeción a directivas emanadas del poder disciplinario de un empleador, con sus propias pautas laborales autorreguladas y con la asunción de los riesgos que deriven de aquella.
Esa es la definición que más me gustó. Bien. A ver, ponemos en situación. En el 1945 se crea y comienza a funcionar la ex Caja de Comercio. En 1946, en septiembre del 46, comienza a funcionar la ex Caja de Industria. Y tenemos que en el año 1954 se sanciona una ley que es la 14397, que es publicada y comienza a regir el 21 de enero del 55, que básicamente crea un régimen previsional para trabajadores autónomos, entre comillas, creando 3 cajas de previsión social a nivel nacional. La Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Independientes, la Caja Nacional de Previsión para Empresarios y la Caja Nacional de Previsión para Profesionales. Yo tenía, lástima que en la otra computadora tenía algunas boletitas para mostrar. Yo acá les muestro una boleta de lo que sería una boleta de caja de empresarios. Ven acá arriba dice Caja Nacional de Previsión para Empresarios. Esta es una boleta del año 67. Y acá se pagaba por bimestre. ¿Sí? Esta también es una boleta del año 68 de Caja de Empresarios. También se paga por bimestre. Este es un talón de afiliación a la ex Caja de Trabajadores Independientes. En ese momento no existía el número de cuenta, sino que se buscaban los aportes mediante número de afiliación, o número de documento, por supuesto. Este talón de afiliación es del año 67. Cuando vos te afiliabas en esa época, 66, 67, vos tenías la posibilidad de declarar años para atrás. En este caso, esta persona cuando se afilia en el año 60, abril de 67 se afilia, él declara fecha de inicio de actividades en el año 58. Ustedes imagínense la posibilidad, si hoy pudiéramos hacer eso, ¿no? Me inscribo en monotributo y declaro 7, 8 o 10 años para atrás. Estaría genial, estaría buenísimo. Y acá le hacen un cargo deudor por los años, él empieza a pagar del 67 en adelante, y le hacen un cargo deudor del 58 al 66, que se lo van a pagar en 6 años. Y él va pagando la cuota, el bimestre, el aporte, más una cuota de esa moratoria. Interesante. Este era el talón de pago en ese momento de la Caja de Trabajadores Independientes, generalmente eran color así amarillo, mostaza. Tenía más viejas, pero las tengo en la otra computadora, en esta no. Estas son las que pude rescatar. Bien. Esa división en caja de independientes, caja de empresarios y caja de profesionales tuvo vigencia hasta fines de 1968. Ahí es donde en el año 68 se sanciona la conocida ley 18.038, se sancionan las dos, la 18.037 para los trabajadores en relación de dependencia y la ley 18.038 para los trabajadores autónomos. Esa ley, la 18.038, entra en vigencia a partir del 1 de enero de 1969 y crea la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos. O sea, dentro de esa nueva Caja Nacional de Trabajadores Autónomos contenemos las 3 ex cajas, la de empresarios, la de independientes y la de profesionales. Bien, fíjense en la boleta del año 69 ya, que dice acá arriba Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos, y dice ex profesionales, empresarios e independientes. Hay amarillas, y en el año 70 eran celestes o blancas. Dato de color de la 18.038. En su texto original del año 68, porque después tuvo una importante reforma en el año 80, pero en el texto original del año 68, la edad jubilatoria de los hombres era 65 años y la edad jubilatoria de las mujeres 62 años. Esto es importante porque en ese momento la ley 18.037, la que regulaba la jubilación para los trabajadores en relación de dependencia, establecía una edad jubilatoria de 60 años para los hombres y 55 años para las mujeres. Como vemos, la jubilación de autónomos te jubilaba 5 años después que si trabajabas en relación de dependencia.
Cuando vos tenías servicios mixtos, hacía un prorrateo de la edad. Requisitos del texto original de la 18.038. Para una jubilación ordinaria, 30 años de servicios, pero solamente de los cuales eran exigibles 10 años con aportes. ¿Cómo es eso? Vos tenías 10 años con aportes y los 20 años restantes para completar los 30 los podías declarar bajo declaración jurada. No sé si se acuerdan, en su momento se usaba mucho la declaración jurada, artículo 28 y artículo 38. En la 18.038, si mal no recuerdo, el artículo 16, y se podían declarar servicios bajo juramento hasta el 31 de diciembre del 58. Si ustedes recuerdan, en la 18.037 se podía declarar bajo juramento servicios hasta el 68, 10 años después. Y como particularidad, si la caja otorgante era la caja de autónomos, tenías que acreditar una antigüedad en la afiliación de 10 años. La antigüedad en la afiliación, en el texto original, era por lo menos un pago por año. Si vos tenías, aunque sea un pago por año, durante 10 años, acreditabas la antigüedad en la afiliación de 10 años. ¿Hasta ahí me escuchan bien? Vamos, perfecto. Perfecto, Bien, David. perfecto. Porque no tengo devolución, entonces voy a ir hablando solo. Bien, vamos a la modificación de 1980. Upa, aquí. Modificación de 1980. Importante. Mantiene la edad jubilatoria de los hombres, 65 años, pero baja la edad jubilatoria de las mujeres. De 62 la baja a 60. 65 los hombres, 60 las mujeres. Aumenta la exigencia de años de aportes. Ya no son 10 años de aporte los que necesito, sino que son 15 años de aporte. Y cambia la forma de considerar la antigüedad en la afiliación. Ya no es un pago por año, sino que son por lo menos 6 pagos al año. Esto rige desde el 1 de enero del 80 y hasta la reforma del 91 por la 23.987, en donde la exigencia de 15 años pasa a ser 20 años. Siempre la posibilidad de completar los años que me faltan, los años de servicio que me faltan, a través de una declaración jurada. Bien. Importante para cuando empecemos a hablar del tema del reajuste. Fíjense este artículo. Relación entre las diversas categorías. La categoría mínima se vincula con el haber mínimo de jubilación ordinaria, vigente en cada momento. Y las demás se fijan multiplicando ese importe básico por el número que, como veremos, corresponde a cada una de ellas. A ver si hay una tablita. Bueno, esto es importante porque el tema de las actividades y de las categorías en la ley 18.038 no es como es ahora, porque ahora eso va de acuerdo al ingreso que tiene cada uno, en ingreso anual. En ese momento la categoría estaba vinculada con la actividad, sin importar el ingreso. Por ejemplo, una actividad común, una categoría B, es las actividades regladas, comerciante, mecánico, todas esas actividades regladas eran categoría B. Y las actividades no regladas, la actividad 898, limpieza por horas y demás, 981, changador, eran actividades categoría A, ¿sí? Después tenemos las afiliaciones voluntarias, que teníamos dos nada más, la de ama de casa y la de los locatarios, categoría C, y después las empresarias o las profesionales de acuerdo a la cantidad de trabajadores o a la cantidad de años de matrícula. Pero bueno, lo importante es esto, a tener en cuenta al momento de analizar el reajuste de autónomos. La relación, como decía el artículo anterior, la relación que existía entre las categorías y los saberes. ¿Sí? La categoría A siempre era el equivalente a un haber mínimo. La categoría B, el equivalente a 1.5 haber mínimo. La categoría C, equivalente a 2 saberes mínimos, y la categoría D, 3 saberes mínimos. Así hasta la J o la K, que me acuerdo que era la más alta. Pero importante tener esta relación de la categoría A, un haber, la categoría B, 1,5, y la D, sobre todo, 3 saberes. Ahora cuando veamos cómo calculamos un reajuste, esto va a ser fundamental. Bien, acá
Esto es una chequera del año 74. Este tipo de chequeras estuvo hasta el primer trimestre del 75. Venía la chequera para que vos pagues el semestre entero. Después tenemos esta boleta del 75, arranca desde el bimestre 4, arranca en este formato, que por ahí es el más conocido, el más visto. Acá importante que se pagaba por bimestre, y se pagaba aportes y ley 19.032 solamente. Esto está hecho a propósito porque en forma bimestral se pagó hasta el tercer bimestre del año 80. Después, a partir de julio del 80, se paga en forma mensual, o sea, el mismo formato de boleta, pero ya no bimestral, sino mensual. Y acá observamos que, entre otros conceptos, se paga FONAVI. Se pagaba, aparte de aportes y ley 19.032, se paga FONAVI. El FONAVI se paga hasta octubre del 80 y hasta septiembre del 80. Entre octubre del 80 y marzo del 84 no hubo FONAVI, y desde el 10 del 91 en adelante tampoco. Esto es importante más que nada para el cálculo, para ver si una persona tiene deuda o no, amerita otra charla esa. En el SICAM hay formas de hacer jugar esto, teniendo en cuenta qué se pagaba y teniendo en cuenta las fechas de vencimiento. Pero bueno, eso yo no quiero entrar en eso porque nos va a llevar mucho tiempo. Y acá, como vemos, ya se toma desde el año 73, 74, ya no el número de afiliados, sino el número de cuenta. Acá vemos que ya se pagó en el año 81, se paga la misma boleta, pero en formato mensual. Y ya no se paga FONAVI, se paga solamente aportes y ley 19.032. La boleta del 85, generalmente llegaban las chequeras. Cuando no llegaban las chequeras estaba la posibilidad de hacerlo en forma manual en estas boletas, que eran celestes. Se habría hecho de esta boleta millones. Y después salieron unas que eran igual a esta, pero color rosa, me acuerdo, que no eran estas, sino del otro formato. Esta boleta está puesta a propósito acá, porque hubo un cambio grande en octubre del 93. Ustedes tienen que relacionar eso con la creación y luego sanción de la ley 24.241. En octubre del 93 sanciona la 24.241, y ahí se crea, o sea, desaparecen, entre comillas, las cajas, las ex cajas, la caja de autónomos, la caja de industria y demás, pasan a ser lo que hoy conocemos ANSES. Y lo que era DGI en su momento pasa a ser AFIP. Esta boleta del 594 tiene todavía el formato nuevo, el formato viejo, perdón, de DGI. No era AFIP todavía. Bien. Durante un periodo de un año y medio, a través de un decreto que era el 2196, se intentó modificar la relación de las categorías con los saberes. Fíjense que si bien la categoría A es igual a un haber mínimo, el decreto 2196 nos dice que la categoría B ya no es 1,5, sino que es 2. Y la categoría D, que es la otra categoría que nos importa, es igual a 5 haberes y no a 3. Bien. Pequeño detalle, cuando nosotros vemos esta escala de categorías, no hay que confundir esta categoría E o esta categoría F con las primeras categorías E o F. Cuando nos vamos muy atrás, principios del 50 y principios del 60, la categoría E, de ese momento era equivalente a una A. Entonces, si por esa, es muy raro, yo creo que no he visto casi nunca una categoría E actual. No hay que confundirse con la E vieja, que es la E vieja equivale a una A de ahora. Bien, y a partir de junio del 88 volvemos al viejo y querido sistema de la categoría A equivalente a un haber mínimo, la categoría B equivalente a 1,5, la categoría C equivalente a 2 y la categoría D equivalente a 3 haberes. Esto así sucesivamente hasta la categoría J, que en su momento era la máxima, que equivalía a 30 veces el haber mínimo. Bien. Como le dije antes, la ley 18.038 tiene plena vigencia hasta el 31 de enero del 94. Ahí el 1 de febrero empieza a regir el libro 1 de la 24.241, que fue una etapa de transición, no sé si ya lo recuerdan. Después el libro 2 empieza a regir el 15 de julio del 94. Y
Importante, el artículo 156 de la 24.241 establece que las disposiciones de las leyes 18.037 y 18.038 y sus complementarias, que no se opongan ni sean incompatibles con esta ley, continuarán aplicándose supletoriamente en los supuestos no previstos. Ejemplo, el que se utiliza mucho hoy en día es el artículo 82 de la 18.037, que es el artículo que tiene que ver con las prescripciones. Bien. Y acá ya nos cambia el paradigma del tema de autónomos, ya no está relacionado la actividad con la categoría, sino que ya lo empezamos a relacionar con los ingresos y no tanto con la actividad. Fíjese que el artículo 8 dice que los trabajadores autónomos efectuarán los aportes previsionales obligatorios establecidos en el artículo 10 sobre los niveles de rentas, ya nos están hablando de rentas, sobre los niveles de rentas de referencia calculadas en base a categorías que fijarán las normas reglamentarias de acuerdo con las siguientes pautas: capacidad contributiva, la calidad de sujeto o no en el impuesto al valor agregado y en su caso su condición de responsable inscripto. O sea, ya perdemos la relación de las categorías con la actividad y pasamos a relacionar las categorías con las rentas. Bien. Esta es una forma la forma que tiene la 24.241 de calcular los saberes cuando son aportes autónomos. Bien, y esto es una pantalla que saqué de la FIP ahora, en donde nos demuestra que las categorías que han cambiado rotundamente, sobre todo a partir de marzo del 2007, tenemos tablas y categorías que están relacionados con los ingresos brutos y no con la actividad. Eso es importante. Bueno, luego de este pantallazo, podemos decir, vamos a hablar de lo que es el tema del reajuste de autónomos. No se olviden de lo que les expliqué del tema de las relaciones entre las categorías aportadas y el haber mínimo. Y me pareció importante cuando presentan la ley 18.038 y hacen una introducción antes de la sanción, este párrafo. Esta fórmula adoptada por el proyecto permitirá tomar en cuenta todo el tiempo de servicios con aportes sin escala de reducción alguna, significando así un aliciente para los afiliados, que verán reflejados en el haber jubilatorio todos los aportes efectuados a la caja. De este modo se facilita a los trabajadores autónomos y a los afiliados voluntarios que habilita la ley el desarrollo a través del tiempo de su propia previsión mediante la realización de aportes relacionados con la jubilación que desea obtener. Fantástico, maravilloso. En las palabras, 10 puntos, pero en los hechos no ocurrió eso. Todo lo contrario. Otro tema a tener en cuenta también cuando analicemos ahora el tema de los reajustes autónomos. El artículo 33 de la 18.038 establece que si los años de servicios con aportes no alcanzan a 30, los faltantes hasta completar ese número se adicionarán de oficio, incluyéndose en el cómputo como si respecto de ellos se hubieran aportado a la categoría mínima. Ahora cuando veamos un ejemplo, lo voy a graficar, voy a hacer como si tuviera un pizarrón y lo voy a escribir en un Word y les voy a explicar esto. Si una persona tiene 20 años con aportes, le estarían faltando 10 años para el cómputo, porque yo siempre tengo que partir de la base de 360 meses, que son 30 años. Esos 10 años que me están faltando los tengo que tomar como si, en una ficción, como si los hubiera aportado a una categoría A. Bien. El primer fallo importante respecto al tema de reajuste de autónomos, seguramente ustedes lo han sentido nombrar, lo han leído en alguna sentencia, es el fallo de Luis Mario Volonté, que es un fallo de corte. El señor Volonté pidió el reajuste de sus haberes conforme sus categorías aportadas, y tanto en primera instancia como en Cámara le salió negativo, le dijeron que no. Y él recurre a la Corte mediante un recurso extraordinario, llega a la Corte por un extraordinario interpuesto por él mismo, y la Corte le da la razón. Declara la inconstitucionalidad del artículo 33 de la 18.038 por ser contrario a las garantías
de los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional. Bien, voy a tratar de explicar qué es lo que pasaba en ese momento. Cuando sale la 18.038, se hizo sobre la promesa de que si yo aportaba una categoría, hacía un esfuerzo contributivo superior y aportaba a una categoría superior, mi jubilación iba a tener relación con eso y iba a ser superior. Lo que se veía en los hechos era que no era así. A ver cómo explicarlo, porque no habría que pensarlo con la mentalidad de ahora, aunque tiene cierta relación con lo que está pasando ahora, y ahora se lo voy a explicar. En ese momento no era lo mismo hablar de haber mínimo que de jubilación mínima. Eran dos cosas diferentes, ¿sí? El haber mínimo estaba muy por debajo de la jubilación mínima. Ejemplo, vamos a hacer números redondos para que lo entiendan. El haber mínimo era 10.000 australes y la jubilación mínima eran 30.000 australes. Entonces, si yo aporté una categoría B, toda mi vida una categoría B, para tener una jubilación más alta, según la ley, el 1,5 del haber mínimo, uno decía, bueno, de la jubilación mínima me darían el 1,5, no. Te metían en la misma bolsa, ¿por qué? Porque te daban el 1,5 del haber mínimo. Si el haber mínimo era 10.000, te daban 15.000, pero la jubilación mínima era 30.000. O sea, hayas aportado en la categoría A, en la B, en la C o en la D, ibas a cobrar prácticamente la mínima, siempre, ¿sí? Y eso hoy lo podríamos llegar a ver relacionado con el tema del complemento al haber mínimo. El otro día lo estábamos analizando un caso con Cristian, y veíamos que de acuerdo a la categoría que aportaba, si le quedaba complemento al haber mínimo o no. En ese sentido es parecido, digamos. No es lo mismo que me paguen 3 haberes mínimos, si el haber mínimo hoy son 18.128 pesos, no es lo mismo que me paguen 18.128 por 3, que me paguen sin el complemento al mínimo una jubilación de 11.000 pesos, que me paguen 11.000 por 3. Eso lo vamos a ver reflejado con números ahora, para que no se haga tan aburrido. El segundo fallo importante respecto al reajuste autónomo es el famoso fallo Mackler-Simón. Mackler-Simón también es un fallo de corte de mayo del 2003, y se da contra un pronunciamiento de la Sala 2 que aplicaba otro fallo, que era el fallo Rodríguez, en el cual en el fallo Rodríguez se tomaban únicamente los últimos 15 años aportados. La Corte en Mackler dice que de esa manera, al tomar solamente los últimos 15 años, se excluyen del cálculo extensos periodos durante los cuales se aportó a categorías superiores y se obtiene un promedio que no refleja adecuadamente el esfuerzo contributivo realizado. Y ordena realizar el cálculo tomando los 30 años aportados. En lugar de los últimos 15, los 30. Bien, esto es muy interesante para otra charla, para aplicarlo a los servicios en relación de dependencia también. Yo siempre hago una persona que tiene 30 años en relación de dependencia, donde durante sus primeros 20 años de aportes fue gerente en una multinacional y ganaba muchísimo dinero, y los últimos 10 años es empleado ganando un salario mínimo. Obviamente la jubilación no va a tener correlato con su esfuerzo contributivo de sus 30 años, sino que le van a tomar únicamente los últimos 120 meses, los últimos 10 años. Eso en otra charla lo podemos desarrollar. Vamos al fallo Feilenbogen, que es el que mencioné al principio. Acá siempre está relacionado a la Sala 2 de la Cámara. Es un fallo más reciente, del año 2009. Aplica el criterio de Mackler, toma los 30 años y no los 15, pero la novedad en Feilenbogen es que establece una forma de realizar el cálculo, que es la que yo detallo acá, a través de columnas. En una columna
se pone la categoría aportada en cada periodo, en otra columna el monto del haber mínimo, en una tercera columna la cantidad de haberes mínimos correspondientes a la categoría, y en una cuarta columna el resultado de multiplicar las columnas 2 y 3. Ese total se divide por la cantidad de meses aportados y se obtiene el promedio. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo con números. Y lo interesante de este fallo Morales, que también lo he visto, que algunos juzgados de acá de Mar del Plata lo ponen en las sentencias, que es un fallo también de Sala 2 del año 2008, que también aplica el criterio de Mackler, pero establece otra forma de realizar el cálculo, y yo pongo que el orden de los factores no altera el resultado. El resultado vamos a ver que da el mismo, nada más que es la determinación a través de un coeficiente. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Bien, voy a compartir. Estamos Voy a usar el Word como si fuera un pizarrón, ya que no estoy en el colegio con un pizarrón Bueno. bien de profesor, ¿viste? A ver. Vamos a ver, acá yo ya lo tengo hecho para no tener que ponerme a escribir ahora. Un ejemplo de una forma de hacer el cálculo de reajuste de autónomos, siempre hablando de autónomos puros, ¿sí? En el ejemplo tengo una persona con 20 años de aporte, solamente 20, no con 30, con 20. Si tuviéramos presencialmente, les preguntaría con maldad si una persona con 20 años de aporte se pueden jubilar, a ver qué me contestan, pero les digo que sí se puede. Persona con 20 años de aportes, tiene 10 años en categoría B y 10 años en categoría D, tomando en cuenta el haber mínimo vigente en el momento de hoy, 18.128,85. ¿Se acuerdan que les dije que para hacer el cálculo con 360 meses necesito completar los 30 años, necesito los 10 años que me faltan? Esos 10 años que me faltan los voy a hacer a través de una ficción como aportados a una categoría A. Entonces, comienzo. Es una regla de 3 simple, es sencillo, es matemática. Si yo hubiera aportado 360 meses a una categoría A, la jubilación o mi jubilación tendría que ser un haber mínimo. Categoría A equivalente a un haber mínimo. Quiere decir que con 360 meses aportados en categoría A, el resultado da 18.128,85. Bien. Por regla de 3 simple, tengo que sacar los 120 meses, los 10 años, 120 meses que voy a tomar, ¿a cuánto equivale en dinero? Entonces es muy sencillo. Hago 120 por el haber mínimo dividido 360. Eso me da que por los 120 meses en categoría A, la suma es 6.042,95. Lo mismo lo hago con el resto de las categorías. Para la categoría B voy a tomar el haber mínimo por 1,5. 18.128,85 por 1,5 me da 27.193,27. Hago la regla de 3 simple, 120 por 27.193 dividido 360. Eso me da que para los 120 meses o 10 años en categoría B voy a tener 9.064,42. Y por último, lo hago con la categoría D, que también, para hacer número redondo, lo hice con 10 años. Esto puede ser mezclado, puede tener 9 años y 8 meses en un lado, 4 años y un mes en el otro, y tenés que andar haciendo diferentes cálculos. Pero siempre el resultado final va a ser el mismo. También con regla de 3 simple, acá tenemos que 18.128,85 por 3 me da los honorarios de una jubilación, 3 haberes, 54.386,55. Eso me arroja que 120 meses, 10 años aportados en categoría D, equivalen a, justamente, 18.128,85. Sumo los 3 resultados, categoría A, categoría B y categoría D, y tengo acá el valor de ¿qué? El valor de la PC y de la PAP. Después habría que dividirlo en base a la cantidad de años que tenga en la PC y en la PAP.
generalmente por cómo está, por cómo viene aportando la gente y la cantidad de años de aportes que tienen. Por lo general, la gran mayoría de esto iría a una PC. Habría que ver también si son servicios y pagó monotributos, si son servicios mixtos y demás. Pero bueno. Ahora, este sería el resultado a través de obtener el cálculo del reajuste de autónomos con la regla de 3 simple. Les puedo asegurar que una persona que efectivamente haya aportado así, está cobrando la mínima, o a lo sumo un poquito más que la mínima, nada más. Así que tenemos un lindo reajuste para hacer acá. Y el otro ejemplo y la otra forma de realizar el cálculo, que lo voy a poner ahora, segundo pizarrón. Este es un caso real, y este es un caso que estuve analizando ahora durante la cuarentena, a través de un informe que me piden que realice, un juzgado, lo realizo. Acá la persona tiene realmente 141 meses aportados en categoría B. Y yo explico justamente que para completar los 360 meses, necesito completarlos con 219 meses en categoría A. O sea, le tomo 141 meses en categoría B y 219 meses en una categoría A. Acá la primera parte, desarrollo, lo que estuvimos hablando recién, la forma de llegar al resultado a través de una regla de 3 simple, y en este caso lo que tengo en cuenta es el haber mínimo a la fecha de adquisición del derecho. Siempre es importante eso, tomar en cuenta, cuando yo hago el cálculo, siempre tengo que tener en cuenta la fecha de adquisición del derecho y el valor del haber mínimo en esa fecha. Acá la fecha de adquisición era el 14 de septiembre del 98 y el haber mínimo en ese momento era 150 pesos. Acá vemos cómo desarrollo la regla de 3 simple, 219 meses en categoría B, y en categoría A y 141 meses en categoría B. Como ven, 225 es el equivalente a 1,5 150. Y acá me da el resultado. El resultado, esto es un caso real, me daba que en ese momento la suma de ambas categorías me daba 179,37. Ahora bien, les voy a mostrar cómo, aplicando el fallo Morales, por ejemplo, podemos llegar al mismo, exactamente al mismo resultado. Y es acá. Esto es lo que la otra forma de realizar el cálculo. Ponemos la cantidad de meses aportados a la categoría a la cual aportó, el haber mínimo que yo voy a considerar, en este caso 150, la cantidad de haberes mínimos que representa cada categoría. Acá solamente tengo A y B, así que es 1 y 1,5. Si tuviera años aportados en una categoría D, acá tendría que ponerle 3, ¿sí? Y el resultante de multiplicar la primera columna con esta columna, ¿sí? Sumo y me da 430,50. Valor resultante, 430,50. Lo divido por la cantidad de meses, 360, y eso me da el valor coeficiente. El coeficiente es la forma que determina Morales, por ejemplo, para determinar el reajuste del haber autónomo. Ese valor coeficiente de 1,1958, si lo multiplico por la jubilación mínima a la fecha de adquisición, que era 150, me da 179,375. Exactamente el mismo resultado que me había dado acá arriba con la regla de 3 simple. De las dos formas, o de las tres formas, podemos llegar a al mismo resultado. Ustedes pueden usar la fórmula que más se sientan cómodos o la cual le parezca más fácil de usar. Cualquiera de las dos, fíjense que yo le pongo acá, que como se podrá observar, con ambos métodos de cálculo el resultado es el mismo, 179,375 para la PCI y para la PAP del causante. Creo que he terminado, pero para que me fijo una cosita más, y no, ahí empalmaríamos entonces ya con
no me quiero superponer con la parte de Cristian, ahí ya terminaría la parte de autónomos y empalmaríamos con la parte de monotributo. Después, si quedan algunas dudas, con gusto las contestamos. Bien, acá hay alguna pregunta que habían hecho. Espera que me fijo. Los mensajitos. A ver. No, preguntaron algo con relación al número de la cuenta, cuándo había cambiado el número de afiliación a número de cuenta. Bien. Sí, eso. Y acá Bien. hay otra, una Sí. pregunta. ¿Vos diferenciaste el principio de haber mínimo de autónomo, de jubilación mínima, y luego los unificaste? ¿Cuándo pasó eso? No, nunca pasó. A ver, vamos primero con la primera pregunta, que era el tema de afiliación y número de cuenta, ¿sí? Sí. Los primeros pagos, siempre los primeros pagos, hasta el año 72, 73, se identificaban únicamente con número de afiliación y con número de documento, ¿sí? Después se crea el número de cuenta, y si vemos las boletas de esa época, a partir del 74 en adelante, en esas chequeras, en esas boletas tenemos los tres números. Tenemos número de afiliación, número de documento y número de cuenta. En las boletas posteriores, en las famosas chequeras, venía solamente el número de cuenta, pero en las manuales, en las que uno hacía en forma manual, te dejaban poner los tres ítems. Número de documento, hay gente que pagaba mal y pagaba solamente con documento, sin poner número de cuenta, entonces después el pago le quedaba boyando por ahí. Claro, hay formas de incorporar esos pagos. Muchas veces me vienen a ver con un toco de boletas celestes sin incorporar, hay que tomarse el trabajo en el SICAM de incorporar una por una, Sí. y esos pagos después se van a validar. Hay que hacerle una validación. Sí. Exacto, exacto. Pero si vos tenés las boletas, si vos estás seguro de que esas boletas son reales, también he visto boletas falsas, pero bueno, si vos estás segura de que esas boletas son reales, y son muchas, te conviene quizás hacer un expediente de validación y mandando a validar. Son los famosos 58B y C. El 558A del SICAM es la liquidación de la deuda, el 558B y el 558C justamente son para validar pagos, ¿sí? Anteriores a julio del 94 y posteriores a julio del 94, ¿sí? Un día podemos hacer una charla sobre SICAM. Creo que Marisa me pidió la semana pasada que dé una charla sobre SICAM. Estaría bueno hacerlo también explicando esas cosas, ¿sí? Está bien, la otra pregunta queda registrado eso. Bien. Y la otra, si habías diferenciado el haber mínimo de autónomo y la jubilación mínima, y después unificaste ese criterio. Sí, porque en realidad el que unifica el criterio es el fallo Volonté y el fallo Mackler, ¿sí? En realidad lo que siempre hubo una disociación en la práctica entre el haber mínimo y la jubilación mínima, ¿sí? Siempre el haber mínimo era muy inferior y siempre tuvimos, me acuerdo porque yo en esa época, no quiero hacer ideología política, en esa época había un gobierno radical, que era el gobierno de Alfonsín, y yo ya protestaba, y después con el gobierno peronista también. Siempre tenemos un Estado benefactor que es bueno y te regala la diferencia para llegar al haber mínimo. Pasa hoy con el haber mínimo garantizado y con el complemento al mínimo. Se supone que vos, la jubilación o el haber técnico, porque estamos hablando de cuestiones técnicas, a vos el haber técnico, habiendo aportado 30 años, a lo mejor te da 10.000 pesos. Y estamos hablando que la jubilación mínima son 18.128 pesos. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos un Estado que es bueno, y menos mal que lo tenemos, que te regala la diferencia entre 10.000 para llegar a 18.000. ¿Sí? Pero claro, eso es una forma de ver las cosas. Cuando vos esto lo planteás judicialmente, e invocás los fallos Volonté y Mackler, guarda, vos me tenés que tomar el valor del haber mínimo garantizado, no del haber mínimo que vos querés. Tomame el haber de 18.000 pesos, no de 10.000. Pero eso lo tenés que plantear judicialmente. Y si lo planteas, lo ganás. Creo que ahí evacué la consulta. Sí, sí, David. Era la duda que tenía porque
obviamente si tomás el haber real, no llega, o sea, esa diferencia de 1,5 o 2 igual va a quedar abajo. Exactamente. Por eso es importante, creo que lo vamos a ver ahora con Cristian, no me quiero adelantar, es pelear el tema de las categorías, aunque no me quiero adelantar. Cuando vos podés pelear en sede administrativa ciertas cosas, para aunque sea lograr equiparar el haber mínimo a la jubilación mínima, para no tener haber mínimo complemento al haber mínimo. Entonces vos cuando iniciás un reajuste, lo arrancás desde el séptimo subsuelo, arrancás desde planta baja. No es lo mismo arrancar con 7.000 pesos abajo que arrancar de cero. Pero ahora vamos a ver con un caso práctico que va a plantear Cristian seguro. Bien, acá hay otra. Si viene un cliente para un reajuste, tendríamos que ver la totalidad de las cotizaciones ingresadas por categorías en relación al haber mínimo. Claro, exacto. Vos tenés que tomarte el trabajo y hacer el análisis de acuerdo a qué periodos pagó, qué categorías pagó y su relación con el haber. Exacto. Es todo un trabajo, pero hay que hacerlo. Es lo que corresponde. Bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Acá en el chat no tengo más preguntas. Y si no, después de la exposición de Cristian, Cari. Bien, bueno, vamos con Cristian. ¿Dónde está Cristian? Que no lo veo. Que se habilite el micrófono. Y arrancamos. Si alguien quiere ir haciendo preguntas igual en el chat, después las leemos. Lo perdí a Cristian. Acá. A ver, ahí te inicié el audio, Cristian. Gracias. Ahí estás. Justo estoy con problemas técnicos, pero vamos a tratar de solucionarlos y que no suceda absolutamente nada. Me tuve que desconectar de internet y volver a conectarme porque me perdí la última partecita de David. Te quedaste dormido con la charla mía, Cristian. Alcancé a escuchar. No, para nada. Creo que se van a dormir más conmigo que con vos. Pero bueno, creo que sí, como decía David, bueno, primero, antes que nada, agradecer a las autoridades del instituto por darnos el lugar y bueno, sí, un poco obligados, como decía David recién, en base a esta pregunta, por haber contestado por WhatsApp, dijeron, bueno, háganse cargo ahora de lo sucedido en esa consulta. Creo que fue Anita la que había consultado y bueno, acá estamos preparando. Para agregar algo nomás, que después lógicamente lo vamos a ir viendo al final, que vamos a hacer unos cálculos de una parte práctica con David, para agregar nada más respecto a lo que es autónomo más que nada, que sí es importante aclararlo, que lógicamente no lo podemos comparar nunca con un trabajador dependiente, es decir, con un trabajador en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque ese trabajador en relación de dependencia que va a estar integrando un 32% sobre su remuneración, que se constituye lógicamente por un 11% de aporte personal del trabajador y un 16% de aporte por empleador y un 5% nada más de obra social, eso si lo queremos trasladar al trabajador autónomo, donde se pretende que pague el 32% de la renta asignada, porque como bien explicaba David, siempre tenemos que hablar de rentas presuntas. Entonces, nunca se van a comparar ese 32% del aporte en relación de dependencia con el aporte de un autónomo o un monotributista, que es la parte que a mí me toca desarrollar. Por lo tanto, esa carga de aportes prácticamente sería una tercera parte del ingreso mensual que le asigna, si lo vemos a grandes rasgos, ¿no? Pero después lo vamos a ir detallando en el desarrollo de la presentación, más que nada en la parte práctica, pero sí es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, como David explicaba, y es lo que por lo menos el otro día hablábamos con él, qué cosa loca es que a veces hacemos cálculos en donde hay autónomos que no dan nada, o que dan muchísima diferencia, lógicamente, como explicaba David,
en base a la categoría que hayan aportado, pero que por ahí a nosotros nos puede dar, por lo menos a mí me ha pasado, por ahí a David, que tiene muchísima más experiencia, no le ha pasado, pero que me da una diferencia y que después cuando ANSES liquida tengo que ejecutar, o no suelo ejecutar, sino que por ahí vuelvo a hacer el cálculo y no me da esa diferencia, y ANSES le da el haber mínimo. Entonces, bueno, es bastante compleja la parte de liquidación, sí, más que nada en autónomos, a diferencia de lo que perdóname, sucede, Cristian, o cuestionarle la liquidación al ANSES. Perdón que te interrumpí. Exacto, o cuestionarle la liquidación que practica ANSES. No, está perfecto. Exacto, eso es fundamental, porque normalmente lo liquidan mal. Entonces siempre hay un porcentaje que omiten al pago. Pero bueno, eso después lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, voy a compartir pantalla para arrancar con todo lo que es monotributo. No, me conviene compartir acá. Así puedo entrar y salir. ¿Ahí se ve? Sí, estamos. Está bien, Cristian. Ahí lo pusiste en pantalla completa. Perfecto. Muy bien, vamos a sacar el mouse para que no moleste. Bien, vamos a arrancar. Lo primero, para que vamos a sacar, si no me molesta a mí. Ahí está. La definición, la ley lo determina como el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, cuando hablamos de monotributo. Nosotros normalmente le decimos monotributo, pero en realidad la ley la define como el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Y ese régimen es un régimen integrado y simplificado, lo que implica que con el pago de una cuota fija mensual se está exento del pago del impuesto a las ganancias y del IVA. Así es como la ley lo define. Y la composición de este sistema consiste, lógicamente, en un tributo integrado de cuota fija, como decíamos en la definición, pero que está compuesto por 3 componentes. El primer componente está integrado por el impuesto integrado, es decir, dentro de la cuota que paga el contribuyente está comprendido el IVA y impuestos a las ganancias, pero dentro de este componente se establecen distintas categorías en función a los siguientes parámetros que vamos a detallar y están ahí en el Power, que son los ingresos brutos obtenidos según la facturación, la superficie afectada a la actividad, la energía eléctrica consumida y los alquileres devengados. Así fue como lo establecieron desde un principio. Ahora bien, a partir de ahí, tenemos un segundo componente que es la cotización previsional, que sería el aporte jubilatorio o previsional, como gusten llamarlo, y como tercer componente, la obra social. Así es como está dividido en componentes el monotributo. Dentro de este monotributo que nace y se crea como régimen, ¿por qué? Porque los autónomos es el régimen general, y al crearse en el año 98 con la ley 24977, el monotributo, se crea este régimen simplificado. Yo acá les enumeré las diferentes reformas que hubo, no solo la ley que nació en el año 98, que es la 24977, sino las distintas leyes y decretos reglamentarios que fueron modificándose. Hay más, estos serían los más importantes para tener en cuenta. Lógicamente, lo que a nosotros nos interesa y nos importa es la parte de la seguridad social, pero bueno, no vamos a dejar de decir algunos conceptos de lo que cada ley y decreto reglamentario, tirando algunos puntos de lo que fueron haciendo en sus modificaciones. Esta ley que se creó en 1998, la 24977, para aquellas personas independientes o contribuyentes más pequeños, lógicamente debido a la complejidad y el excesivo formalismo que tenía en ese momento el sistema tributario. Entonces era necesario tener un mecanismo que le permitiera a estos sujetos cumplir con sus obligaciones fiscales y previsionales, de una manera más simple y acorde a sus posibilidades. El problema que tuvimos acá es que con el transcurrir de los meses, y lógicamente hasta la actualidad, se comenzó a ver que había problemas con el régimen, entre los que podemos encontrar muchísimos y vamos a encontrar en distintas
reformas que hubo, pero en sí en la propia ley, en la 24977, muchos contribuyentes no podían con sus obligaciones sin la ayuda de un profesional. Cuando hablamos de la ayuda de un profesional, por supuesto aclarar de un contador. ¿Por qué? Porque había que saber manejar y tener los conceptos, y no solo estar capacitado, sino tener los conceptos legales y técnicos para inscribirse y llevar adelante el pago del monotributo. Nada lejano a lo que nos sucede a nosotros en nuestra actividad propia, es decir, había una propaganda importante en donde se manifestaba en aquella época, en el año 98, que las personas podían acceder al monotributo sin ningún tipo de representación. Eso fue generando que con el transcurso del tiempo haya varios conflictos, no solo por el ente recaudador, sino por las personas en cuanto a sus aportes. Bastante explicó y aclaró, y sucede también lo mismo en la parte de autónomos, pero quizás no sucedía esto de que fuera promocionado, como fue promocionado el monotributo, de que se podía hacer de una manera tan sencilla. Por otra parte, estaban obligados a presentar, en el caso de superar el monto no imponible, la declaración anual de impuestos sobre bienes personales, estaban exentos de llevar registros de compras y de ventas, estableciendo, lógicamente, la obligación de conservar y mantener en orden cronológico las facturas de venta y compra. ¿Por qué? Porque no era necesario presentar la declaración anual. También se disminuyó la evasión en su momento, porque el fin de la ley era que se incorpore gente que era independiente al sistema, independientemente del régimen general de autónomos. Por lo tanto, se observó que una gran cantidad de contribuyentes se adhirieron al sistema y al régimen, casi un 89,2%, más que nada en las primeras 3 categorías. Luego el resto se concentró en el resto de las categorías, pero mayoritariamente en las 3 primeras. Después tuvimos la primera reforma, que es la que está enumerada en el inciso A, la del año 2000, la ley 25239. La 25239 es una reforma que introdujo importantes modificaciones al régimen, lo que entró en vigencia el 1 de abril del 2000. Los principales aspectos de esta ley para destacar es que se eliminó en su totalidad la calidad de responsable no inscripto en el impuesto al valor agregado, lo que solo permaneció vigente para los profesionales universitarios con ingresos brutos anuales comprendidos entre 36.000 pesos y 144.000. Se exigió contratar también a un número mínimo de empleados en relación de dependencia cuando se encuadraban dentro del monotributo en ciertas categorías, y se posibilitó que los trabajadores autónomos adheridos al monotributo gocen de las prestaciones de la obra social, cosa que antes no gozaban. Con el decreto 485, que es el reglamento de la ley original del monotributo, acuérdense que hay otro decreto que yo acá no lo puse, pero es el 885 del 98, que fue el que reglamentó la 24977, destaca como puntos importantes, esto es lógicamente más que nada fiscal, ¿no? Toda la parte fiscal del monotributo. La reducción de la cantidad mínima de empleados requeridas en la categoría, más que nada de la 4 a la 7, los asociados de cooperativas, esos también fueron incluidos al régimen, que en la 24977 no estaban incluidos. No era de aplicación para aquellas actividades que solo pueden ser realizadas por un solo individuo, y además agregaban la superficie afectada a la actividad, es decir, la coexistencia de más de un sujeto por local. ¿Qué significaba esto? Que podrían, como se determinaba también por espacio físico, podía haber más de una persona aportando el monotributo en un mismo negocio. Después tenemos, en el año 2004, la ley 25865 y el decreto 806 del 2004. La ley 25865, como punto importante, trajo el cambio que sufrió de definición de pequeño contribuyente. ¿Por qué? Porque la ley original hablaba de ejercer oficios. Y la reforma aclara que es la venta de cosas muebles, obras, locaciones o prestaciones de servicio. Y además se agrega que había sido regulado previamente en el decreto 485, que es el del año 2000, ¿sí? Con la ley 25239. La reforma también incorpora a una persona jurídica como contribuyente del régimen. Se trata de las sociedades de hechos e irregulares,
de hasta 3 socios. También elimina definitivamente la figura del responsable no inscripto en IVA, ¿sí? Y hace otras incorporaciones dentro de la misma ley que son de carácter fiscal, que a nuestro interés en nuestra materia no sería de tanta importancia. También, bueno, se incorporan lógicamente, esto sí es importante porque se incorporan la figura del contribuyente eventual. En el decreto que reglamenta la 25865, el decreto 806 del 2004, declaró la incompatibilidad de la condición de pequeño contribuyente con el desarrollo de alguna actividad por la cual revista el carácter de responsable inscripto. Aclara que los socios de sociedades no comprendidas en el sistema, así como también las comprendidas pero no adheridas, ¿qué quiere decir? Sociedades de derecho irregulares, no podía optar en forma individual al régimen en su condición. Además, el decreto de regulación y de actividad económica. Y por último tenemos la última reforma de la ley, el año 2009, la ley 26.565, que como reforma realizada y los puntos para aclarar de qué fueron las modificaciones más importantes, contamos con la incorporación de un nuevo parámetro de alquileres devengados. Estamos haciendo referencia siempre a alquileres soportados de categorías nuevamente, pero tanto desde la ley 24.977 hasta la ley 25.865, con el decreto reglamentario 806 del 2004, siempre se fueron modificando las categorías. En este caso, en la 26.565, elimina la categoría A y se unifica en un solo rango desde la B hasta las diferentes actividades. Solo para el caso de venta de cosas muebles se incorporó el requisito de la cantidad mínima de empleados. Bueno, después también hay unas modificaciones en la J, la K y la L, pero que lo vamos a ver un poquito más adelante, y se empiezan a actualizar rangos monetarios y físicos para determinar el encuadre de cada categoría. Esto de lo que ya conocemos todos, de que siempre hablamos anualmente, y de ahí surge la renta presunta. Y además se actualizan lógicamente los valores del componente de la obra social desde su nacimiento, que no se habían modificado. Es decir, desde la ley 24.977 nunca se había modificado el componente de la obra social, y con la ley 26.565 sí se modifica. Así que bueno, ahora después vamos a explicar un poquito la ley 27.346, no tanto lo fiscal, sino la importancia que le adhirió a la 26.566, y se incorpora lógicamente a la 24.977, que es la que se crea en el año 98. Pero acá viene la parte que más nos importa a nosotros, que son las cotizaciones de nuestro monotributo que van a la seguridad social. Para todas las categorías, fíjense, que desde octubre del 98 a diciembre del 2009, la cotización o la renta presunta era de 35 pesos. Acá es donde surge la duda, creo que de Ana, cuando preguntaba en qué categoría importaba aportar para tener un mejor haber jubilatorio el día de mañana. Entonces ustedes fíjense que cuando se crea la ley en octubre del año 98, que empieza a regir en noviembre del año 98, al 12 del 2009, la renta es de 35 pesos. Desde enero del 2010 a junio del 2012, aumenta, pasa a ser 110. Estos son pesos, para que no se confundan por los números. Y desde julio del 2012 a diciembre del 2016, es de 157 pesos. Es decir, el monto para todas las categorías siempre fue fija, no importa en la categoría en la cual cotizaba el contribuyente, el monto iba a ser siempre de esa cotización fija. Acá es lo que yo les quería contar y agregar de la ley que dejé sin explicar, que es la última reforma, por lo menos de las más importantes. Hay otras reformas, pero estas son las más importantes, que es la de la ley 27.346. ¿Por qué? Porque se producen modificaciones al régimen, entre ellas se destaca la introducción de nuevas categorías de inscripción, de acuerdo con los ingresos brutos anuales y montos de cotización.
Esto es lo que explicábamos, es decir, deja de ser fijo en la cotización y se empieza a tomar de acuerdo a los ingresos brutos anuales y los montos de cotización. Y el aporte a la Seguridad Social, como les decía recientemente, deja de ser igual para todas las categorías. Acá les puse un ejemplo al final, pero se los voy a leer. El artículo 39, inciso A de la ley 24977, lógicamente ya reformada, el aporte con destino al SIPA es de 300 pesos para la categoría A, fijándose en un 10% en las sucesivas categorías respecto del importe correspondiente a la categoría inmediata inferior. Yo acá les puse un ejemplo para que lo analicen. Si la categoría A era de 300 pesos, bueno, agregándole ese 10%, la categoría B pasa a ser de 330 y así sucesivamente, agregándole un 10% a la categoría. Por lo tanto, acá les hice un ejemplo de cómo empieza a funcionar, porque a través de la ley que lo modifica, a partir de enero del 2017, empiezan a modificar las cotizaciones al SIPA en todas las categorías. Yo les tomé como ejemplo la categoría E. Para enero del 2017, los que aportaban en una categoría E, la renta es de 439,23. La misma categoría, pero en enero del 2018, es de 562,24. En enero del 19, la misma categoría pasa a 722,26. Y en enero del 2020, en este año, pasa a 1090,48. Si ustedes pueden ver y fijarse, teníamos cotizaciones fijas hasta diciembre del 2016, y a partir de enero del 2020, todas las categorías empiezan a tener una cotización distinta, hasta la actualidad. Yo les pongo como ejemplo la categoría E, pero ahora les voy a mostrar en un cuadro cómo sería actualmente en el 2020. Si ustedes se fijan, no sé si alcanzan a ver, acá están todas las categorías que hoy tenemos vigentes, hasta la categoría K, y ustedes fíjense que hoy se toma ingresos brutos de manera anual. Y si ustedes van a la columna 1, 2, en la columna número 10, que es lo que estábamos explicando de lo que era el aporte en cuanto a lo que respecta al monotributo, este régimen simplificado, teníamos el impuesto integrado, el aporte al SIPA y el aporte a la obra social. Esos son los tres componentes que conforman el monotributo. Si ustedes van a la columna número 10, que son los aportes al SIPA, estas son las rentas presuntas mensuales. Ustedes fíjense que en enero del 2020 la categoría A pagaba al sistema de la Seguridad Social 745,49, mientras que la última categoría, y yo acá no lo alcanzo a ver porque vamos a mandar esto para arriba. Ahí está. Mientras que la categoría K tiene un aporte al SIPA de 1.933 pesos. Y si ustedes se van fijando la diferencia entre el aporte que hace cada categoría, no hay tanta diferencia. Y si revisan los ingresos brutos anuales, tampoco la hay. Sí, por supuesto, entre la categoría A y la K, lógicamente va a haber una diferencia abismal, pero entre una categoría y otra no hay tanta diferencia. ¿Sí? Bueno, vamos a salir del Power. Para mostrar esto. Vamos a volver abajo. Ahí está. Ahora bien, hoy vigente, lógicamente, la ley principal, pero la última reforma a la ley principal, que es la de la ley 26.565, y esto es un poco a lo que venimos hablando y discutiendo con David, que no sé si todo el mundo lo hace, pero David sé que él lo reclama. Ustedes fíjense que el artículo 42 de la ley 26.565 dice:
las prestaciones de la Seguridad Social por los periodos en que hubieran efectuado las cotizaciones serán la PBU, la Prestación Básica Universal, el retiro por invalidez o pensión por fallecimiento, y la cobertura médico-asistencial al adquirir la condición de jubilado o pensionado. Este artículo lo pusimos al final a propósito porque es lo que nos permite pensar en algo que ahora les vamos a ir mostrando, pero que es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque todos los que aporten monotributo, como somos nosotros, los profesionales, que somos monotributistas activos, siempre y cuando nos queramos jubilar por la Caja de Nación, por el ANSES, solamente nos van a otorgar la PBU. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la PBU? Tendría que, si nosotros comparamos una persona que hoy tenga que adquirir un beneficio, para que vamos a salir así, los puedo ver, porque si no parece que estuviera hablando como un loco. Ahí está. Todos alcanzaron a ver ese artículo, aunque sea un dedo. Esa es la clave, Cristian. Perfecto. Ahí Ariel afirma. Bueno, esta es la clave del monotributo con el artículo 42. ¿Por qué? Porque solamente habla de la prestación básica universal. ¿Qué quiere decir? Ahora lo vamos a mostrar. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona viene aportando monotributo, independientemente hoy tenga 65 años o no, lógicamente, si hoy tuviéramos que hacer un cálculo con una persona de 65 años o 60, pero vamos a tomar a un hombre por tomar un ejemplo, más o menos ha aportado desde el año 98 a la actualidad casi 22 años. Son 21 años y 11 meses. Son en total 22 años para tener en cuenta. Pero ¿qué sucede acá? El inconveniente que tenemos es que la ley quita a la PAP, no la incorpora. Entonces, cuando ANSES te liquida, te va a tomar todos los años computados para el requisito, te va a tomar, tenés 34, 35, 36, 40 años, te los va a tomar para el requisito de 30 años de aporte y 65 años de edad, pero para el cálculo no te va a tomar todo lo que esté posterior al año 94, a julio del año 94. Por lo tanto, eso nos modifica toda la ecuación en un cálculo. Ahí no sé, David, si querés compartir. David muy generosamente trajo, ya mostró un montón de información, pero generosamente trajo un PRPA para mostrarles. A ver si es lo un puedes PRPA de un compartir autónomo puro. Claro, es un PRPA de un autónomo puro, que además aportó monotributo. Entonces van a ver cómo ANSES le liquida al momento de ponérselo al pago. ¿Se ve ahí? Se ve abrilo, tu pantalla. se ve, claro. Tenés que abrirlo. Se ven los archivos, David. Ok. Ah, bien. A ver, Ahora entra sí. al archivo. Ahí está. A ver. Ahí está. ¿Ahora sí? Perfecto. Bien. Bien. Ahí está, amplíamelo. Perfecto. Ustedes vean. Esta persona, este es el PRPA de X persona. Tiene en total tomados para el requisito, yo acá se los voy a marcar, a ver si los puedo marcar. No, marcámelo, David, con el puntero. Lo que informa el operador son 26 años, pero exacto, pero en total son 30 años de aportes. Y ustedes fíjense que para el cálculo toma 26 años. Que sería el cálculo para el de cálculo, la PC. Es el cálculo de la PC. De la PC, exacto. Porque para el cálculo de la PAP no toma nada. Exacto, si vos tenés aportes anteriores al 7 del 94, ANSES te los va a tomar, sean autónomos en relación de dependencia, como siempre, te los va a tomar. Ahora, si son posteriores al año 94, que corresponderían a la PAP, no te los va a computar. Y fíjense más abajo, ahora David va a bajar. Ya voy.
Ahí abrí otro, no sé si lo estoy... ¿Con la misma pantalla? Claro, que es la otra pantalla. Ahí está. Comparto No, la porque otra. lo de monotributo debe estar abajo, en la otra. Claro. Claro. ¿Ahí se ve? Está empezando, ahí está. Fíjense que se van a tomar para el cálculo, abajo tienen del 3 del 2005 al 4 del 2005 monotributo. Y del, no sé qué será porque, ahí está, y del 6 del 2005 al 3 del 2008, monotributo. Ese periodo no fue computado. No fue computado para el cálculo. Es decir, No se toma para la ANSES PAP. le liquidó solo la PBI y la PC, pero no le tomó la PAP. Entonces, esto es importante, acá lo dejo acotar también al doctor Beltrán, porque yo no lo hacía, y estudiándolo es muy interesante plantear la inconstitucionalidad del artículo 42. ¿Para qué? Para que si tenemos muchos años de PAP, nos los puedan tomar para el cálculo. Imagínense que si la persona hoy aportó del año 98 a la actualidad, tenemos 22 años de PAP. En este caso hay 3-4 años de PAP que no fueron tomados para el cómputo. Y vamos a ver ahora en unos cálculos que hicimos para mostrarles esto de lo que David hoy hablaba en el autónomo. No es lo mismo empezar con un haber que tiene complemento al mínimo que arrancar con un haber que es el haber mínimo pero que no tiene complemento al mínimo. ¿Se entiende? ¿Me expresé bien? Está perfecto. Bien. Entonces, vimos un caso con David que cuando se lo mostraba nos reíamos, de tratar de compartirlo en pantalla. ¿Qué hicimos? Lo que hice fue hacer un cálculo de una persona que aportó 65 años, hombre, para jubilarse en octubre del 2020, tiene prácticamente casi 22 años de monotributo. El resto se lo completé con autónomo, categoría más baja, porque acá lo que queríamos analizar es si aportando monotributo, el día de mañana te vas a poder jubilar con una jubilación mayor al mínimo o no. Ese era el kit de la cuestión acá en esta Ese presentación. Era el disparador. El disparador es, ¿qué categoría de monotributo tengo que pagar? Claro, para tener una jubilación más alta. Para que el día de mañana... Exacto. A mí me sirva para poder jubilarme con un haber que sea mayor al mínimo. Y los dos contestamos, no pagues categorías altas porque te van a dar la mínima. Exacto, tal cual. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a demostrarlo con un cálculo. El sistema de cálculo, hoy tenemos una categoría K, pero el sistema de cálculo no me permite aplicar esa actividad, para que no me lo pregunten, ya lo aclaro de entrada. Y aparte, a los fines prácticos es lo mismo, por eso le mostré la pantalla donde establece en 2020 todo el monotributo, en todas las categorías, es decir, las remuneraciones anuales, ¿sí? El monto anual. Si ustedes se fijan, hay una diferencia muy pequeña entre una categoría y la otra. Por lo tanto, la diferencia en el cálculo es mínimo, ¿sí? Pero tomé la anteúltima, que es la categoría J. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo lo calcularían ANSES. Bien. Ahora voy a compartir. Vamos a pantalla. Bien. Acá. Cristian, una pequeña observación. Siempre cuando analizamos un caso para un reajuste, siempre hay que tener en cuenta es lo que dijiste vos recién. Lo primero, ¿cómo lo calculan ANSES? Tal cual. Que no es lo correcto por lo general. A veces sí, te sorprenden, pero por lo general no es la forma correcta. Exacto. Entonces siempre hay que hacer la comparación. ¿Cómo lo liquidan ANSES y cómo es el haber liquidado correctamente? Y compararlos. Tal cual. Bueno, ahí se ve. Se ve, es un PDF lo que subí. Sí, está perfecto.
Ah, bien, bueno, el caso es monotributo sin PAP, no le puse nombre para poder hacer el cálculo, y es como les estaba contando. Adquisición del derecho, 4 del 10 del 2020. Fecha inicial de pago, 4 del 10 del 2020. Solicitud, 4 del 10 del 2020. Ese es el día que lo calculé, ¿sí? Por lo tanto, la alta al mensual va a octubre. Y la última, lógicamente, fecha que yo puedo tomar para el cálculo del cómputo es el cese, es decir, al 30 del 9. No le iba a tomar en autónomo al 15 de octubre. Además, el sistema no me lo permite calcular. Pero lo importante, ANSES lo contemplaría, que le va a tomar la PC, yo acá se los voy a pintar, y la PBU. La PAP, 0. Por lo tanto, si nosotros vamos a la PBU, nos va a dar la PBU que es fija, una PC bajo el régimen de cálculo, la PAP nos va a dar en 0, pero va a estar resuelta la PAP con el complemento al mínimo, porque nos va a llevar sí o sí al haber mínimo, a los 18.128, porque esto es el puro, ¿sí? Y este es con el descuento, este es el neto, y este es el bruto, ¿sí? Pero ustedes fíjense esto que es lo más importante, independientemente de cómo ANSES lo liquida. Así es como ANSES liquidaría un autónomo puro que se conforma entre autónomo y monotributo. 30 años de aportes. Fíjense, yo acá estoy bajando, ustedes avísenme si voy muy rápido. Así es como tomé, lógicamente, yo necesitaba sí o sí tener 22 años de aportes en monotributo y el resto se lo completé con una categoría A. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en su momento aportaron en una categoría muy baja, como sucede actualmente, salvo alguno, como explicaba David, que haya aportado en una B, una C, una D, después, lógicamente, complementado con monotributo. Acuérdense que desde enero del 99, que en realidad fue la fecha que yo tomé, pero en realidad es a partir de noviembre del 98, a diciembre del 96, la renta presunta es fija. Empieza a cambiar en enero del 2017, ¿sí? Y ustedes fíjense el importe que es, la diferencia. Ustedes fíjense que en diciembre del 2016, mensual, ¿no es cierto?, me da 7.632. Sin embargo, ya en enero del 2017, la renta presunta es de 122.000. Cambia absolutamente. No sé qué sucedería si, lógicamente, esto fuera aplicado distinto. Pero nos da un haber mínimo. Nos da un haber mínimo. Aportando en la última categoría. Esto se los muestro, bueno, acá lo pueden ver claro, pero para tenerlo en más detallado, tienen mes por mes la renta presunta en cada categoría, pero a mí lo que más me interesa es ir al final, para que ustedes vean que lo mismo que les mostraba arriba, sucede aquí abajo. Ustedes fíjense, categoría J, mes por mes. Esta es la renta. Cristian, haga una observación. Es igual a... Sí. Que esta persona tranquilamente Dale, podría haber aportado una J en el 2015, 2016, 2017. Tal cual, exacto, tal cual. Y ustedes fíjense que la renta siempre es la misma, y el resultado es un haber mínimo. 18.128 bruto, haber mínimo. No tenemos PAP, pero la PAP me la complementan con el haber mínimo de la alta. Este es el caso que no tiene PAP, que no tiene la PAP, sí PAP. Ahora ustedes fíjense, en ese caso no te recomiendo hacer el reajuste, así como está, ni lo empieces al reajuste. Claro. Te va a dar 0. No lo arranques, tal cual. Ahora, ustedes fíjense algo, que es lo que les comentaba, que David lo hace en todos los planteos, cuando tiene que liquidar un monotributo o liquidar un autónomo. Si ustedes solicitan la inconstitucionalidad, que bueno, esto lo voy a dejar para que lo explaye un poquito más David, si ustedes tratan de solicitar la inconstitucionalidad del artículo 42, ustedes fíjense, acá lo cambié, caso monotributo con PAP.
¿no es cierto? Acá sí me lo toma, fíjense. En el anterior había solo 8 años y 3 meses para el cálculo. En este caso, como yo le agrego la PAP, me toma 21 años y 9 meses en el caso de esta persona por la fecha de nacimiento, ¿sí? Es el mismo caso, El mismo caso, uno con PAP y el otro sin PAP. Este que es con PAP, ustedes fíjense, es exactamente igual el cálculo, exactamente igual. La diferencia que en vez de tener complemento al mínimo, tengo PAP. Y lo que iba al complemento al mínimo, se reemplaza la PAP. Por lo tanto, tengo un poquito más de haber puro, fíjense, no es la nada misma, o sea, como dice David, no hay diferencia prácticamente, pero no es lo mismo arrancar, como explicó hoy muy bien David al principio, con un haber con complemento al mínimo que un haber sin complemento al mínimo. ¿Por qué? Porque en este caso, pónganse que no fuera todo puro y autónomo, así lo fuese también, y tuviese categorías en la PC muy buenas, o necesitamos que la PAP sea calculada para mejorar nuestro haber. Supónganse que no de reajuste, pero que sí, ya de por sí, vamos a tener reajuste de la PBU siempre y cuando nos la den, ¿no? Con el IF a la etapa de ejecución. Pero ya de por sí tenemos una PBU para reajustar, por más que sea autónomo o monotributista. Hay que hacerlo, no sé si hay algún precedente o que alguno haya tenido la experiencia de recurrir ante la justicia en algo similar y que se lo hayan reajustado, por ahí que no haya una diferencia, como les estoy mostrando a la fecha de hoy, pero que sí se pueda reajustar la PBU. Pero nunca va a ser lo mismo, esto es muy técnico y es muy al hueso lo que estamos explicando. No es lo mismo tener un haber, como explicaba hoy David, sin complemento al mínimo que teniendo complemento al mínimo. Después, las rentas son las mismas. Fíjense que es el mismo cálculo y tiene las mismas rentas. Bueno, creo que, no sé David, si querés agregar algo más. Vamos a sacar la pantalla compartida. No, del tema tuyo, excelente, Cristian. No sé si querés agregar algo más de ese cálculo y del artículo 42. No, me gustaría agregar algo que me quedó pendiente de lo mío, que me acabo de dar cuenta. Por ¿Te algo que sí te acordaste? acordar Sí. vos. ¿Puede ser? Sí, dale. Sí, El sí. tema es un tema que no lo toqué, lo iba a tocar y me olvidé. El tema, ¿qué pasa con los aportes que fueron regularizados a través de moratoria? Ah, bueno, claro, también. Bueno, ahí por lo general los juzgados aplican un fallo, que es el fallo Spampinato. Sí. El fallo Spampinato dice que si vos regularizaste algún periodo de autónomos a través de una moratoria, ese periodo no se te va a tomar. Bien, es importante saber, siempre hay que agraviarse de eso, porque si vos pedís un reajuste y en la sentencia de primera instancia te aplican Spampinato, vos tenés que agraviarte de eso, porque la Cámara de acá, por lo menos la Cámara departamental, tiene otro criterio y te revierte Spampinato. ¿Sí? Hay un fallo de Cámara, que es el fallo Doviega Ricardo, ¿sí? Que es un fallo de acá, de la Cámara Federal de Mar del Plata, en el cual la Cámara dice que sí, que esos años con aportes, si bien fueron regularizados a través de una moratoria, vos los pagaste, no es que te los regalaron. Entonces, te deja computar los años regularizados a través de moratoria para el cómputo de la PC o de la PAP. Es muy importante eso. En los reajustes, cuando le aplican Spampinato, hay que agraviarse y pedir aplicación de Doviega. Eso es importantísimo lo que acaba de explicar David, porque en Capital Federal sucede lo mismo. Yo ahora no tengo en memoria ahora los fallos en sí, pero en Capital Federal y lógicamente el Fuero de la Seguridad Social es reticente a esto que está explicando David también. Pero cuando lográs llegar a la Cámara, hay dos salas, la sala 2 y la 3, si mal no recuerdo, lo otorgan. Y cambia rotundamente el cálculo. Imagínense si además tuvo aportes en relación de dependencia.
Claro, exacto. ¿Por Ahí está qué? el tema. Claro, ahí Porque le lo que explica modifica. David es que te... Claro, porque lo que dice David es fundamental. ¿Qué te dice la sentencia en lo que explicó David? Bueno, perfecto, te voy a tomar para el cálculo, tanto como te lo liquidaron, y para el reajuste, sin la moratoria. Por lo tanto, todo lo que ahí te puede tomar en PC y en PAP no te lo van a computar. Por lo Claro, tanto, es fundamental para poder mejorar el haber jubilatorio. exacto. Tal cual. Acá preguntan cuál es el fallo que hay que Bueno, pedir que apliquen. Repetí los nombres de los fallos, David, por favor. Para el tema, calculo que se está preguntando el tema que hablé recién, de los Sí, aportes regularizados a través de moratoria. Sí. El fallo que no los da, el fallo que aplican los juzgados, que dicen que no corresponde, es Spampinato. Y el fallo que sí los da, que es un fallo de cámara, es Doviega, con B larga, Doviega Ricardo. Es un fallo de la Cámara Departamental. Ese es el de cámara. Sí. Bien, bueno, quedó claro. ¿Tienen algo más para agregar, chicos? Me encantó la exposición, estuvieron claros, dinámicos, muy, muy organizados. Se vio la beta docente de David. No sé si alguien, bueno, están llegando mensajes de agradecimientos, de buena exposición, de felicitaciones. No sé si alguien quiere. Karina, ¿tenemos un minuto más? Sí, dale. Bien, Sí, sí. hay algo que pasaron por alto, que no sé si, en el cálculo que hizo Cristian, ¿de cuánto Sí, te era la escuchan. PBU? ¿Se dieron cuenta de cuánto era la PBU? ¿Cuánto es la PBU actual? sí. ¿Alguien sabe cuánto es la PBU actual? Ahí lo veo. ¿A dónde está el cálculo? 7.000. 7.756 Hazlo como de es la vuelta. PBU. Claro. Exacto. Es la PBU. Y Sin embargo, en el cálculo nuevo, a mí en el cálculo me da y lo comparto. 8.293. En este momento tenemos dos PBU. Dos. Exacto. Las dos oficiales, las dos de ANSES. Una de 7.700 y una de 8.200. En los RUP nuevos, en los RUP del mensual 9 y en el RUP del mensual 10, fíjense que los beneficios nuevos vienen con una PBU diferente que se liquidan una PBU de un beneficio anterior. Tenemos dos PBU en este momento, oficiales las dos. Pero yo no escuché a nadie hablar de eso. ¿Y eso qué crees que se debe? Es una suposición mía, que en los beneficios que ya vienen de antes, les pagan la suma fija del decreto 263, que son 1.711 pesos, creo, ahora, y en los beneficios nuevos, donde la PBU es de 8.293, no les pagan suma fija. Para mí esa es la diferencia. Creo que Caliba habla en su momento, Fallo Caliba, el de Salta, habla de eso, ¿no? De que ese ítem, esa suma fija, es un invento, digamos, entre comillas, y que no debería estar en la liquidación, y que eso habría que adicionarle, dicen algunos, adicionárselo a la PBU. Sí, así es, David. ¿Te acordás cuando la exposición de Caliba que hicimos, eso fue lo que se aconsejó desde el juzgado? Imputarlo a la PBU porque justamente como era una suma fija, tenía que ir al único componente que era universal. Exacto, perfecto. Y yo creo que de hecho lo están haciendo. Acá llega otra pregunta, dicen cuál es el criterio definitivo sostenido en la Cámara de Mar del Plata del artículo 42, de la inconstitucionalidad del 42. No, del artículo 42 no hay ningún fallo todavía, es nuevo. Eso lo estoy planteando yo en la mayoría de los casos que presento acá, pero no hay sentencia todavía, no hay jurisprudencia. Cuando tengamos el primer fallo lo vamos a comunicar. Bien. Lo tenemos que compartir. Claro. Tenés que ser vos, David. Sí, claro. Bueno, quiero ver si hay alguna pregunta más o alguien quiere hacer algún comentario, aclaración, alguna otra acotación.
Y chicos, ustedes los expositores, ¿quieren aclarar alguna otra cosa? No, perfecto, por mí. ¿Estamos? No, perfecto. Bueno. Agradecimiento está para perfecto. todos. Muchas gracias a todos. Cantidad de mensajes, Agradecimiento. cantidad de mensajes felicitándolos, agradeciéndoles que resultó muy clara la exposición. Bueno, muchas felicitaciones para ambos. Así que a mí muchas no me gracias. queda más que saludarlos a todos, agradecerles, convocarlos para Gracias. la próxima reunión del instituto. Ya sabemos que es el primer miércoles de cada mes. 19:30 va a ser otra vez porque está el Zoom ocupado del colegio. Así que nos volvemos a encontrar y a disposición de cualquier requerimiento por cualquier cuestión gremial que tengan, y también siempre nos vamos comunicando a través del grupo del Facebook, del grupo de WhatsApp, y ante cualquier inquietud o sugerencia de tratar algún tema, siempre la tratamos de receptar para ir conversándolos entre todos. Así que reitero el agradecimiento especialmente a Cristian y a David, que en esta oportunidad, en otra oportunidad fue Graciela, Laura, bueno, varios los que han participado, no me quiero olvidar de nadie, Laura Agüero y Laura Lanza. Así que reitero nuevamente las felicitaciones y el agradecimiento en nombre del instituto y en nombre de todos los que participamos. Saludos, buenas noches. Buenas noches Bueno, para muchas gracias todos. a todos. Saludos para todos. Muchas gracias. Saludos, felicitaciones, chicos. Saludos. Saludos.